¿Qué onda, raza? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un episodio más de Quienes Aman Su Palabra, episodio 47. Y hoy queremos platicar en Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. Pablo aquí nos habla sobre la lucha constante que hay entre la carne y el espíritu, y hoy queremos masticar esto junto con ustedes. Y con esto les doy la bienvenida a todos. Vamos a darle sobre. ¿Ya está grabando? Bienvenidos a CASP Radio. Ok, Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17, lo leo en la NTV, dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Carnal, ¿cómo la ves? ¿Qué onda, man? Buenas noches. Pues gran tema. Yo recuerdo cuando me tocó leer esta parte hace ya algún tiempecito atrás. La verdad es que sí me abrió un panorama muy amplio acerca de... Pues me ayudó a entender, ¿no? Porque a veces me costaba tanto trabajo conectar con Dios, ¿no? Y no entendía. Sí. Yo recuerdo que pensaba, ¿pero qué está pasando? Pues si estoy leyendo la palabra, estoy buscando a Dios, pero en teoría no debería tener estas tentaciones. En teoría mi carácter debiera ser otro. ¿Sí me explico? Y sufría mucho con esta parte, ¿no? Sí. Y aquí como nos dice Gálatas, hay una parte que dice, lo acabas de leer, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, ¿no? Sí, y cuando logré entender esa parte, por supuesto que me dio un poco de tranquilidad saber que era parte del show, ¿no? Que era parte de la vida. El hecho de sufrir, el hecho de padecer, el hecho de frustrarme a mí mismo por querer pues agradarle al Señor en todo lo que yo quería hacer, pero por otra parte había una parte pecaminosa, como dice Gálatas, que me impedía, ¿no? Que me estorbaba, que se interponía en estos buenos deseos, como dice aquí al final, ¿no? En buenas intenciones de querer agradar al Señor, ¿no? Entonces, sí. Está muy, digo, la verdad es que el pasaje en sí está sencillo de comprenderlo, ¿no? Sí, y fíjate que ahorita que estás diciendo todo eso, cuando uno desconoce este tipo de información, vamos a decirlo así, que está en la Biblia, que Dios nos ha dejado en su palabra, el enemigo se aprovecha un chorro, man, y nos bombardea con un chorro de condenación. Sí, porque precisamente pasa eso que estás diciendo, ¿no? Dices, bueno, si ahí voy, si ahí estoy corriendo esta carrera, si leo la Biblia, si oro, ¿por qué de repente tiendo hacia lo malo? Y el diablo pues viene y te ataca bien machín y empieza, no, pues que muy acá, ¿no? No, que muy hijo de Dios y no, tú compa, que vas a traer algo, ¿no? A mí me pasaba un chorro, man. A mí me pasaba mucho esa parte. Sí. Porque yo, en mi rutina diaria, yo acostumbro a orar por las mañanas, ¿sí? Antes lo hacía más temprano, me levantaba e inmediatamente, ¿no? A orar. Pero sucedía que a veces, una de las cosas es que a veces me levantaba y realmente no tenía ganas, ¿sí? De ir a orar. Mi naturaleza pecaminosa, ¿me explico? No tenía ganas. Y como que esa parte me agüitaba y decía, ¿qué onda? Pues se supone que le estás echando ganas, ¿cómo que no tienes ganas, no? O sea, que no muy cristiano, que no muy acá, ¿no? Y te esforzabas, ¿no? Por ir a orar. Pero sucedía que a veces eso lo hacías temprano y a veces a mediodía se te atravesaba alguien en la calle, sucedía alguna situación de la vida diaria y de repente tu humanidad quería saltar y a mí me generaba un chorro de condenación en esa parte, ¿no? Me generaba un chorro de agüite. Porque sí, de repente llegaba así como derrotado, ¿no? A mi casa y decía, Señor, ¿qué onda? O sea, me levanté en la mañanita, oré, le metí gas, ¿no? Arrecié. Y mira lo que pasó, ¿no? Me enojé,
pasó esto, pasó aquello, pensé esto, pensé aquello. Y te genera un chorro de condenación, pero cuando lees Gálatas 5, 16, 17, ves que el espíritu se está oponiendo a la carne, pero la carne también se está oponiendo al espíritu, y es esa lucha así como que encarnizada, ¿no? Entre carne y espíritu, y de repente aterrizas a la parte donde dices, ok, o sea, entiendo, hay una parte en mí que no está, que no es redimida, vamos, que es mi carne. Por eso, sí, como dice Miguel Núñez, la carne no busca nada de lo eterno, porque la carne no va hacia la eternidad, la carne se va a quedar aquí, en el aquí, en el ahora, aquí se va a quedar y no va a la eternidad. Por eso la carne no busca nada de lo eterno. Entonces, esa parte a veces no la entiendes, pues. No le entiendes que a tu carne no le puedes hablar de eternidad, porque tu carne no va para allá, pues. Tu carne se va a quedar en un ataúd y eventualmente se va a volver polvo, pues. Entonces, cuando no entiendes esa parte, hay una lucha y propia, mental, pero también un chorro de condenación a veces, ¿no? Sí, eso que acabas de decir está muy, muy, muy interesante, man. Yo recuerdo que pasé por una etapa muchos años atrás de mi vida en donde quería, y me llamó la atención esta última frase que dice buenas intenciones en el verso 17, ¿no? Que yo quería buscar a Dios con buenas intenciones, ¿no? Y de esas veces que sales de un congreso de acá de jóvenes, ¿no? Y dices, no, ahora sí ya estuvo, sí, ya estuvo, de aquí en adelante con todo, voy a reciar, de aquí en adelante, mira, me da mucha risa me da mucha risa que tú tirabas tus discos de Nirvana y a la azotea, ¿no? O sea, no los tirabas a la basura porque decías, no, al rato falta que sí los ocupen, una semana, ¿no? Los voy a ocupar, decía. Entonces los tirabas a la azotea para cuando los volvieras a ocupar ya nomás te subes y los bajas, ¿no? Así me pasaba, así me pasaba con un montón de cosas, ¿no? Empezabas bien animoso, sí, y al rato regresabas a los malos hábitos, a las malas actitudes, y digo, no sé si todos los jóvenes pasamos por eso, ¿no? Pero esta parte me llama la atención de buenas intenciones, es decir, que forzosamente necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, man. Si no tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, lo único que tenemos es un echaleganismo que se nos acaba en un par de semanas, ¿no? Y otro punto muy, muy importante, relevante, creo yo, es que ahorita lo dijiste, ¿no? A veces entendemos la parte de cuando dice la naturaleza pecaminosa, pues la misma palabra casi nos quiere llevar a entender que se trata solamente de pecado, ¿no? De pecado sexual, de pecado de omisión o cualquier tipo de pecados. Y en realidad, sí, por supuesto que aplica para pecados, pero también aplica para esas veces que no tienes ganas de buscar a Dios, como tú lo acabas de decir, ¿no? Que te levantas y no tienes ganas porque tu carne no quiere lo espiritual, tu carne quiere la comodidad, tu carne quiere, ¿sí me explico? El placer, tu carne quiere lo de esta tierra, ¿no? Entonces, este texto abarca tanto las cuestiones de pecado en sí, como las cuestiones aquellas que son un estorbo a nuestras vidas para poder seguir adelante en el camino del Señor, ¿no? Sí, ahorita que estás diciendo esa parte, recuerdo ese momento en donde es donde los apóstoles, el Señor los lleva a orar, ¿no? Y de repente el Señor se aparta y regresa y la raza está dormida, ¿no? Entonces el Señor les dice, o sea, velen y oren porque para que puedan estar listos, ¿no? Para lo que viene. Y ahí en esa parte les habla, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Y es justo lo que estamos diciendo ahorita. O sea, la raza no tenía ganas de orar, simplemente tenía sueño, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque tu cuerpo tenía sueño, o sea, su cuerpo tenía sueño. Sí, está cansado. ¿Me explico? Claro. O sea, querían dormir. Entonces, esa es una lucha constante, man. Y ahorita dijiste algo bien, bien interesante, man. Y es, necesitamos al Espíritu. Y justo así es, man. Justo así es. Porque si vemos así en un panorama muy abierto, Jesús
es la persona principal detrás de nuestra redención. Pero el Espíritu Santo es la persona principal detrás de nuestra santificación. ¿Sí? Entonces, así como nosotros como creyentes en Cristo no podemos salvarnos por nosotros mismos, necesitamos a Cristo, de la misma manera nosotros no nos podemos santificar por nosotros mismos. Estuvo bueno eso. Necesitamos al Espíritu de Dios. Entonces, esa parte es totalmente relevante y es sumamente importante que conozcamos y entendamos este punto, porque Cristo, a través de su muerte, nos ha redimido, nos ha traído de la muerte del pecado a la vida. Pero a partir de aquí empezamos a correr la carrera. Esta parte la hemos platicado. Y básicamente cuando nosotros venimos a Cristo, es el start de nuestra carrera, pues. Por eso es el autor y consumador de nuestra fe, de nuestra carrera, Cristo. Entonces, aquí empieza la carrera cuando venimos a Cristo, cuando Cristo viene y nos redime, ¿no? A través de su sacrificio. Empieza la carrera, y cuando empezamos la carrera, ahí entra en acción el Espíritu de Dios. Por eso la palabra nos habla que cuando nosotros estamos en Cristo, somos una nueva creación. ¿Y qué sucede? Dios viene, el Señor viene y nos sella con su Espíritu. Nos viene y nos da su Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu ha venido para santificarnos y podernos llevar a la eternidad y estar un día con el Señor ahí en la eternidad. Entonces, el Espíritu viene a santificarnos y necesitamos forzosamente al Espíritu. Anteriormente, hace 2 episodios atrás, más o menos, hablábamos en Efesios 5, donde dice, no se embriaguen, ¿no?, con vino, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo. Y hablábamos sobre esa parte de que ser llenos es ser controlados por el Espíritu, porque venimos, en Efesios 5 viene una lista, ¿sí?, de inmoralidad, de palabras deshonestas y malas palabras, ¿me explico? Avaricia, y trae una lista ahí, Pablo, donde codicia, le está hablando a la gente de Éfeso, donde, hey, cuidado con todo esto. Entonces ya no practiquen nada de eso, mejor, antes bien sean llenos, sean controlados por el Espíritu. ¿Por qué? Porque necesitamos al Espíritu que nos controle, ¿no? Porque justo así empieza Gálatas 5, en el verso 16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Y checa, ¿por qué es necesario que el Espíritu Santo nos guíe en la vida? Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué quiere decir esto? Que sin el Espíritu Santo te ibas a ir como gordo en tobogán, ¿no? Y ciertamente así era mi vida, men. Cuando yo estaba apartado del camino del Señor, yo ahora sí que como la Biblia dice, ¿no?, hasta apresuraba mis pasos para hacer el mal, pues. O sea, yo me dejaba ir, men. O sea, a mí no me interesaba nada. Yo quería ese refrigerio para mi carne, ¿no? Yo me dejaba ir y no había algo que me frenara, pues. Por eso aquí dice, entonces, al dejarte guiar por el Espíritu, entonces no se dejarán, dice, llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Así de relevante es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa quiere lo malo, ¿sí? Quiere autodestruirse. Sí. O sea, si tú te das cuenta, nosotros somos, ahora sí que la creación como tal, en general, los mismos animales, man, se cuidan, ¿sí me explico? Se protegen. ¿Y qué pasa con nuestra naturaleza humana? Nos autodestruimos, man. Está gente metiéndose cosas en las venas y tomando y fumando. ¿Me explico? O sea, con una alimentación pésima, o sea, nos autodestruimos. Nuestra naturaleza caída es de autodestrucción, ¿me explico? O sea, yo he puesto el ejemplo a veces en la iglesia. Tengo una niña va a cumplir 4 años y probablemente ella no tiene todavía el entendimiento que ya tenemos nosotros, pero tiene una naturaleza caída. Y si tú le pones una fruta o le pones un dulce, te va a tirar a la basura la fruta y se va a querer comer el dulce, porque su naturaleza pecaminosa la lleva a autodestruirse, ¿sí me explico? Entonces, ahí te das cuenta en cosas sencillas cómo nuestra carne quiere jalar para el otro lado, ¿no?
Y fíjate, man, hay un punto, seguramente me vas a seguir con esta idea, pero hay un grupo de gente que me ha tocado conocer, incluso yo estuve allí mucho tiempo, ¿no? Que dice, pues es que, pues ni modo, estamos en este mundo y sí, Gálatas 5 dice, hasta Gálatas 5 dice que nuestra carne busca las cosas de este mundo y nuestro espíritu las cosas de arriba, ¿no? Y pues ni modo, pues es lo que me tocó, ni modo, y soy pecador y ni modo. Espérate, estás malinterpretando el texto porque no lo puedes usar como una justificación para seguir haciendo tus atrocidades, ¿no? Hay una parte que me encanta mucho. Está en Romanos 7. En Romanos 7, a la altura a la altura dice el soporte, ¿no? Romanos 7, Romanos 7, 21, man. ¿No? Y bueno, ahí está hablando. No lo voy a leer porque de hecho me gustaría que algún día platicáramos de este tema porque está medio es un juego de palabras interesante, ¿no? Que está hablando justamente de este tema también, ¿no? Dice, pero me voy a centrar en el versículo 21 que dice, he descubierto el siguiente principio de vida, dice, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Y el 22 es el que me encanta y es donde quiero quedarme. Dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Es decir, ahí está la gran diferencia, ¿no? Entre la primera, el ejemplo que te puse de aquellos que suelen decir, pues es que ni modo, pues es que la carne, brother, la carne es lo que... No, sí. Compa, y hay otro equipo de personas que dicen, amo con todo mi corazón al Señor. ¿Sí me explico? Lo amo profundamente, amo con todo mi corazón y quiero buscarlo y quiero seguirlo. Sin embargo, yo entiendo que estoy sujeto a esta carne, pero yo amo con todo mi corazón. Y amarrando esta idea, donde el 16 me parece que lo acabas de leer, yo aquí lo tengo en la... híjole, olvidé de poner la versión, pero imagino que es la Reina Valera. Pero al final del 16 dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿no? ¿Qué significa eso? En pocas palabras significa yo en la mañana platiqué un poco contigo, ¿no? Yo conozco mis tentaciones, conozco mis debilidades, conozco dónde soy menos fuerte que en otras áreas. Sí, entonces, por lo tanto, soy vulnerable. Entonces, no voy a estar jugándole al Supremo Kaiosama, ¿no? O sea, no voy a estar... Y a veces solemos vivir de esa manera, sí, ¿no? Si yo sé de cuál pie cojeo, ¿qué me hace metiéndome en esas situaciones, pues? Como decía la raza, ¿no? Busquemos tentaciones para vencerlas, ¿no? Es que... No alarmas, pues. O sea, y ahí te está hablando que realmente entonces en tu corazón no está ese verso 21 que dice Romanos, que dice... Yo amo profundamente con todo mi corazón la ley del Señor. Yo amo al Señor con todo mi corazón. Porque si eso fuera cierto, entonces no te meterías en camisa de 11 varas buscando la tentación para vencerla, ¿no? Sí. Entonces... Y fíjate ahorita que estamos en ese punto, a veces la gente se conforma en la parte de, no, pues es que la Biblia dice que pues tengo esta naturaleza caída y pues obviamente las tentaciones pues ya son parte de mi vida, ¿no? Pero al final del día la Biblia nos enseña que para eso está el Espíritu de Dios. Y por esa razón nosotros necesitamos dejar que Él nos controle. Uh-huh. Como está ahí, como Él viene a santificarnos, como Él viene a ayudarnos, ¿sí? Por eso es importantísimo dejar. Porque aquí inicia diciendo Gálatas 5 en el verso 16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, ¿sí? No se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y se trata de un estilo de vida, man. Se trata de todos los días dejar que el Espíritu nos guíe. De todos los días decirle, Señor, yo no puedo, por favor. Ahora, esta sumisión a Dios, esta sumisión al Espíritu Santo, no es una sumisión pasiva, man.
Es una sumisión activa. Porque a veces también queremos la parte cachetona, ¿no? De capulina, como decimos. De, Señor, pues tú, ¿no? Tú hazlo. Y sí, el Señor nos va a ayudar, el Señor lo va a hacer, pero está la parte activa en donde un poco lo que dices. O sea, yo no me voy a meter en broncas. Exacto. O sea, ¿para qué voy a ir a buscar algo que yo sé que soy vulnerable? Algo que yo sé que por mi propia cuenta no la voy a armar, pues. Sí. Y hay una parte en Primera de Corintios que dice, es Primera de Corintios 9, verso 24 al 27. Dice, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Entonces, si nos vamos a lo que dice Hebreos, hace poco lo estábamos hablando, Hebreos 12, dice, como tenemos esta nube de testigos alrededor nuestro, despojémonos de todo peso, especialmente del pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto es una sumisión a Dios activa. Corramos, despojémonos, quitémonos el peso que nos estorba. ¿Sí me explico? Sí. Entonces se trata de un estilo de vida, man. Un estilo de vida habitual, un estilo de vida diario. Dejen que el Espíritu los guíe. Y luego viene aquí la parte, ¿no? Porque la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Hay un comentario de MacArthur que me gustó mucho, man. Es muy revelador este comentario, porque a veces vamos corriendo o vamos caminando nuestro cristianismo y de repente miramos en retrospectiva y realmente no hemos avanzado mucho o nada, ¿no? ¿Me explico? Y esto es a causa de que no hemos dejado, que no hemos entrado en esta vida, en este estilo de vida de dejar que el Espíritu Santo nos controle. Y MacArthur dice, a medida que un creyente se somete al control del Espíritu, experimenta progreso en su vida espiritual. Paso a paso el Espíritu le traslada de donde se encuentra hacia el lugar donde Dios quiere que esté. Entonces, si no nos sometemos al Espíritu de Dios, difícilmente vamos a hacer esa transición de donde estamos ahorita a donde Dios quiere que vayamos, a donde Dios quiere llevarnos. Y por eso ves por décadas gente en el mismo sitio que no han llegado o no han ido hacia el lugar donde Dios quiere llevarlos, pues. Sí. Entonces, así de relevante es dejar que el Espíritu nos controle, nos guíe, ¿no? Como dice aquí Gálatas. Sí, porque si no te controla el Espíritu, te va a controlar la carne, man. Definitivamente, ¿no? Algo te tiene que controlar, ¿sí? Sí, o sea, no puedes estar tú ingobernable. Alguien te tiene que gobernar, pues, o tu carne o el espíritu, ¿no? Totalmente. Y muchas veces se escoge mal, ¿no? Decides mal y dejas que el cuerpo mismo, la carne misma te gobierne, te controle y estás haciendo tontería y media y pasan, pues como lo acabas de decir, a lo mejor estoy repitiendo hasta la misma idea que tú, ¿no? Pasan los años y años y te encuentras situado en el mismo lugar en donde te quedaste hace 10 años, ¿no? Por justamente por esa parte. Y ahora yo me pongo a pensar, digo, la respuesta creo que es muy sencilla, ¿no? Pero la liberación completa de esta lucha definitivamente se da hasta que estemos en la presencia del Señor. No veo como que algún break, ¿no? No veo otra salida, ¿no? Pues no, o sea. Sí, totalmente, man. Pero en esa transición, por eso es súper relevante dejarnos controlar por el Espíritu, pues. Porque estamos en este estira y afloje que no hay otra manera, pues, más que el Espíritu nos ayude. Porque como dije ahorita, ¿sabes qué, pues, Ben? Ajá. Sí, dime. Y yo me he dado cuenta que nuestra vida espiritual y todo este tema de la lucha entre la carne y el espíritu
Yo lo he experimentado, man. La verdad sí lo he experimentado y me he dado cuenta que es un poco cuando decides dejar la coca. ¿No? ¿No te ha pasado que decides dejar la coca o decides dejar los panecitos, ¿no? Yo no soy muy tanto a los panecitos, soy más de la coca. Y decides, y sí, al principio, pues obviamente te cuesta un poco de trabajo, ¿no? Y no te imaginas, no sé, un pozole sin coca, ¿no? No te imaginas una carne asada sin coca, correcto. ¿No? Y te cuesta trabajo, ¿no? Y dices, híjole, ¿cómo? Pero al paso del tiempo, man, y me refiero semanas, meses incluso, te das cuenta que ese deseo por la coca empieza como que a disminuir, ¿no? Sí. Claro, si me ponen un vaso de coca y me la quiero tomar, pues me la tomo, pero ese deseo por esa adicción que tenías empieza a disminuir porque estás sustituyéndola por otras cosas, ¿no? Y yo lo he experimentado en mi vida espiritual, man. Me he dado cuenta muchas veces que Cristo es mejor. Cristo es mejor que muchas otras cosas y es una cuestión de hábitos, es una cuestión que y no es un mérito mío, no estoy hablando de un echaleganismo, ni estoy hablando de un, ¿cómo decía aquí? Ni una cuestión de buenas intenciones, más bien es que el Espíritu Santo está haciendo su trabajo en mí. Y es una evidencia de que tengo al Señor en mi corazón, ¿no? Es lo que me da mucha alegría porque digo, órale, antes me llamaba demasiado la atención este pecado, este mal hábito, lo que sea, ¿no? Tú ponle el nombre que quieras, ¿no? Y de repente me doy cuenta que, caray, como que es más sencillo, ¿no? Es más fácil, como que digo, pues sí, sé que sigue existiendo esa debilidad por lo que tú quieras. Sin embargo, ya no es como al principio, ¿no? Como el primer día que dejaste la coca, que por supuesto te morías por un traguito de coca, ¿no? Y eso habla de que estás siendo gobernado por el Espíritu Santo, ¿no? Y creo que es un poco de termómetro, ¿no? De saber cómo vas en tu caminar cristiano. Si te siguen apasionando y si te sigues desesperando por ese pecado, espérame, algo está pasando ahí porque naturalmente, naturalmente el Espíritu Santo te está jalando para arriba y naturalmente te estás alejando de las cosas del pecado. Entonces, naturalmente pasa que te deje de llamar la atención lo que antes te apasionaba, ¿no? En la carne. Y esa parte tiene mucho que ver lo que la misma Biblia dice. Dice, el que siembra para la carne, de la carne va a cosechar corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu va a cosechar para vida eterna. Y ahí es donde entra la parte de hacia dónde estoy abonando, porque prácticamente todo nuestro día a día es estar abonando a algo. O a la Exactamente. Carne, o al espíritu. Esa es la idea. O a la carne, o al espíritu. Y hay veces, si somos conscientes, nos vamos a dar cuenta que hay días enteros en donde solamente le abonamos a la carne, pues. Y no abonamos nada al espíritu. Entonces eventualmente la carne va para arriba, pues. Y hay una parte, que leí que dice Lutero, un comentario que dice Lutero y me gustó mucho. Porque también da un guiño interesante por donde también irnos para fortalecer el espíritu, para que el espíritu nos gobierne. Y dice Lutero, cuando la carne comienza a cortar, el único remedio es tomar la espada del Espíritu, la palabra de salvación, o sea, la escritura, la palabra, ¿no? Y luchar contra la carne. Si apartas la palabra de tu vista, estás indefenso frente a la carne. Sé que esto es un hecho. Me han asaltado muchas pasiones violentas, dice. Pero tan pronto como me apoderé de algún pasaje de las Escrituras, mis tentaciones me abandonaron. Sin la palabra no podría haberme ayudado a mí mismo contra la carne. Lo que te pasó a ti ayer, antier, del Salmo 34. Justo lo que te iba a decir. Justo lo que iba a decir. O sea, estaba en un momento en donde realmente me sentía abrumado en algunos temas de a veces de temor y de cosas así que de repente vienen a mi vida. Digo, uno conforme va creciendo, no sé si es a veces la edad, pero a veces te vuelves un poco más preocupón, ¿no? Te preocupan cosas, incluso te preocupan cosas que ni siquiera están pasando, ¿no? Entonces,
estaba hablando con Dios justamente de ese tema, de esas a veces preocupaciones, de ese tipo de cosas. Y recordé justo el Salmo 34 que lo platicamos, creo que fue la semana pasada, ¿no? Uh-huh. Y David dice, ¿no? O sea, ahora sí que clamé al Señor y Él me escuchó y me rescató de todos mis temores, dice David, ¿no? Y cuando yo empiezo a recordar el Salmo 34, hace cuenta que se cayó en 1000 pedazos ese castillo que yo mismo había construido de incertidumbre, de duda, etcétera, ¿no? Y hablando con Dios, empecé a recordar este salmo y se cae todo, man. Y es una contundencia que tiene la escritura que realmente, man, como la misma escritura dice, ¿no? Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Entonces, cuando viene la tentación, o sea, recurrir a la escritura es vital, man. Es vital de acuerdo a lo que Lutero dice, porque me gusta cómo lo dice él. Dice, me han asaltado muchas pasiones violentas. Quiere decir que todos, no hay uno solo, que no luche con pasiones. Ahorita lo acabas de decir, Romanos 7, ¿no? Pablo lo dice, o sea, miserable de mí, dice incluso ahí en Romanos 7, o sea, que queriendo hacer lo bueno no lo hago, pues, sino que voy y hago lo malo. Básicamente lo que está diciendo Pablo. Entonces, es justo esta última parte, ¿no? O sea, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. O sea, yo quiero hacer lo bueno, como Pablo dice ahí en Romanos 7, pero mi carne no me deja. Mi carne me lleva a hacer lo malo. Yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo, porque tengo esta lucha. Entonces, si Pablo lo dice, si Lutero lo dice, ¿cuánto más el Gama, no? Sí, claro, ya sé. ¿Sí me explico? O sea, vato, pero ahí es donde cuando no entiendes esta parte, cuando no entiendes o no has leído o no has ahondado en la escritura, que ahí está y tiene cientos de años ahí escrito Gálatas 5, pues obviamente te embiste la carne, vienes, así como dice Lutero aquí, ¿no? Te asaltan las pasiones violentas, como dice él. Sí. ¿Y qué sucede? Te empiezas a tú mismo a lacerar, ¿no? Y el enemigo se aprovecha y te empieza a traer un chorro de juicio. Sí. Cuando no estás entendiendo que tu carne está ahora sí que luchando, ¿no? Hay una guerra ahí entre el espíritu y la carne. Que ¿cómo se va a librar esa guerra? Gálatas 5:16 te lo dice. Dejen que el Espíritu Santo los guíe. Entonces, es justo lo mismo que dice Efesios 5, ¿no? O sea, no se embriaguen, sino que déjense controlar por el Espíritu, ¿no? Controlar. Sí, yo creo que la idea central de todo esto que estamos platicando o que hemos platicado es la lucha va a existir, ¿no? La lucha va a existir mientras vivamos en esta tierra, sí o sí. Y la única manera que nosotros tenemos como arma para contrarrestarlo es pues la palabra del Señor y al Espíritu Santo, ¿no? En nuestras vidas. O sea, digo, hay muchos factores que influyen mucho también. Las amistades, ¿no? Te decía en la mañana también, creo que las amistades, digo, pero principalmente lo que influye definitivamente es el Espíritu Santo y la palabra, ¿no? Y sí, man, yo creo que si logramos entender a la perfección este tema, creo que podemos librar muchas batallas innecesarias, ¿no? Sobre todo en no meternos en situaciones que ya sabemos que nos pueden comprometer y vivir como dice aquí el Pablo en Romanos 7, ¿no? 7 dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón. Señor, creo que no hay mejor actitud que esa, ¿no? Señor, yo te amo con todo mi corazón y quiero obedecerte en todo. La verdad es que necesito que me ayudes, ¿no? Porque estoy luchando con este tema. La verdad es que no. Y Dios es bueno, man. Dios es bueno. Yo realmente lo he experimentado en un montón de veces cuando hay una oración genuina y sincera por parte de nosotros. Dios siempre ha estado ahí, man. Dios siempre ha estado ahí. Entonces es chido entender este tipo de temas, ¿no? Es muy, muy bueno. Gracias a Dios que nos da la... Sí, está muy, muy, muy claro, man. Te trae mucha luz
y te trae mucha esperanza, ¿no? El saber que gracias a Dios envió a su Espíritu, ¿no? El que nos va a guiar, el que nos va a guiar a toda la verdad, dice la misma palabra, ¿no? Entonces, aparte de ser nuestra guía, es el que nos protege, el que nos defiende, el que va llevándonos, ¿no? Por el camino de obediencia, ¿no? Entonces, a mí me da mucha luz. Ojalá que los que estén escuchando también venga esta luz a ustedes y lo tengan muy claro, ¿no? O sea, estamos en esta lucha diaria, es una batalla campal, como se dice, y lo único que nosotros tenemos que hacer es darle el control al Espíritu, dejar que Él nos guíe y como estábamos diciendo ahorita, ¿no? Esta sumisión no es una sumisión pasiva, sino una sumisión activa. Tenemos que nosotros poner de nuestra parte para que el Espíritu tome control de nuestras vidas. Y esto es un hábito diario, man. Esto es de todos los días. Y pues es eso, hermano. Sí, totalmente de acuerdo, man. ¿Quién te está controlando, la carne o el Espíritu? Pregúntate eso, ¿no? Pregúntate eso. Cuando estás en situaciones, ¿quién te controla, la carne o el Espíritu? Y así de sencillo, man. Si es el Espíritu, entrar en esa conciencia, ¿no? Sí. Entrar en esa conciencia de saber hacia dónde estamos abonando, hacia quién le estamos dejando el control, si a nuestra carne o al Espíritu. Porque forzosamente, como dijimos ahorita, ¿no? Alguien lo va a estar controlando. Si no es el Espíritu, va a ser la carne. Y si no es la carne, va a ser el Espíritu. Así de sencillo, ¿no? Entonces, con eso los dejamos, raza. Y pues nada, nos vemos en el episodio que sigue. Gracias y paz a todos. Sobres. Bye.